Buenas, ¿cómo van? Televidentes de MP Geopolítica. Acá Lautaro Chazarreta desde Buenos Aires, Argentina, 4 de la tarde. Allá en Europa muy probablemente, ya es más de noche. Como siempre, muy agradecido ante vos, Adrián, por invitarme a hacerte un par de preguntas en tu programa. ¿Vos cómo andás, Adrián? Estupendamente, Lautaro. Hola, ¿qué tal a todos los que nos oís? Bueno, ya sabéis que estamos con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, a las 9 de la noche hora Madrid. Y bueno, pues siempre os recordamos que, por favor, nos dejéis preguntas, comentarios, sugerencias, ideas en el propio canal y que las iremos comentando en los vídeos que estamos haciendo de preguntas y respuestas, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center. ECAI con K, Center con C, que lo localizáis muy fácilmente en YouTube, ¿no? Ya sabéis también que si queréis ayudarnos, pues en este momento lo mejor es que os suscribáis al canal si no estáis suscritos todavía. También os podéis dar a la tecla de unirme si os interesa o hacer like. Y bueno, pues sin más, Lautaro, vamos a empezar cuando quieras. Bueno, este es el tema de hoy, que es con un título premeditadamente, por supuesto, provocativo, ¿no? Y es provocativo especialmente porque en nuestro entorno, en el entorno de Occidente, en el mundo en general, con frecuencia, quizás con demasiada frecuencia, aceptamos el concepto de que Estados Unidos es, digamos, la primera democracia del mundo o la democracia líder del mundo. Ese tipo de conceptos se utilizan de forma constante, ¿no? Y creemos que esto choca radicalmente con la realidad y esto es lo que vamos a exponer, a intentar exponer hoy de alguna forma, ¿no? Es un tema sobre el cual se pueden dar muchos datos, se puede avanzar en la concreción de los datos en diferentes ámbitos, pero bueno, tenemos aproximadamente una hora de tiempo, entonces tampoco podemos profundizar demasiado, pero sí vamos a intentar por lo menos centrar los conceptos básicos, lo que para nosotros son los conceptos básicos alrededor de este tema. Bien. Bueno, vamos a empezar explicando qué es una democracia, ¿no? Y esto es muy importante aclararlo, porque en particular en Occidente tenemos una confusión de conceptos que muchas veces avanzan o se encuentran unidos en la práctica, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, una cosa son los derechos civiles, los derechos humanos, y otra cosa es la democracia, ¿no? Esto es un tema muy importante, es decir, en el conjunto de Occidente se han conseguido victorias o avances históricos y muy importantes en el ámbito de los derechos humanos, pero curiosamente siempre pensamos que derechos humanos y democracia es más o menos lo mismo, más o menos interrelacionado, y no es así. Porque democracia, si lo desglosamos, quiere decir literalmente de demos y de cracia, gobierno del pueblo, no quiere decir otra cosa. Entonces, si no hay gobierno del pueblo, si vamos a la Academia de la Lengua, nos dice sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Esto es, la democracia puede ser directa o indirecta. Puede ser directa pues en unas localidades pequeñas, en una comunidad de vecinos, ¿no? Cuando los ciudadanos reunidos, pues quizás a través de asambleas o en este momento quizás a través de Internet, pues toman decisiones de forma directa. Pero, claro, en grandes comunidades esto es inviable en la práctica y entonces la democracia tiene necesariamente que ser indirecta a través de representantes, ¿no? Entonces, la democracia podría tener estas dos versiones, democracia directa o indirecta, pero siempre residiendo en el pueblo, ¿no? Siempre que se respete el criterio del gobierno del pueblo, directo o indirecto, ¿no? En síntesis, democracia es gobierno del pueblo, directo o indirecto, ¿no? Esto quiere decir que si en un sistema determinado se respetan los derechos humanos, pero no gobierna el pueblo, no es una democracia. Será un régimen, vamos a llamarle liberal, ¿no? Pero no es una democracia, ¿no? ¿Vale? Bueno, y que a la vez, evidentemente, también es posible
Ya lo vamos a ver, que en una democracia no se respeten los derechos humanos, por lo menos de muchos colectivos, ¿no? Hemos visto que ha habido sistemas que, por lo menos, que se llaman a sí mismos democráticos, en los que había regímenes claramente opresivos con respecto a minorías, incluso en algunos casos regímenes de esclavitud, de explotación colonial, etcétera. Entonces, una cosa son los derechos humanos y otra cosa es el concepto de democracia, ¿no? Aunque es cierto que muchas veces pensamos que van unidos, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, la clave, y esto es importante, es que cuando decimos que Estados Unidos no es una democracia, no es que estemos pensando que esto es, digamos, una degeneración de un sistema que ha sido democrático, sino que en realidad no ha sido nunca una democracia, ¿no? Y vamos a explicarlo, ¿no? Bueno, aquí tenéis un cuadro reflejando la ratificación de la Constitución de Estados Unidos en, esto creo que fue en 1789, puede ser. Bien. Bueno, si os fijáis en el cuadro, hay algo que llama la atención. No sé si alguno nos lo podéis anticipar en los comentarios. A ver qué os llama la atención en este cuadro. Estamos diciendo que es la ratificación de la Constitución original de los Estados Unidos. Pero si os fijáis en la forma de vestir para la época, os dais cuenta de que todos los que están ahí presentes son gente muy pudiente, son ricos. Incluso, de acuerdo con los que escriben sobre la historia, los que se llamaban los padres fundadores, los grandes líderes de la Constitución de Estados Unidos, estaban entre los más ricos, ¿no?, de lo que habían sido las colonias y que luego se convirtieron en los Estados Unidos. Y esto ya nos debería dar una pista de algo extraño, ¿no? ¿Realmente puede haber un gobierno del pueblo cuando todos, digamos, los grandes representantes, los grandes líderes políticos son ricos, son muy ricos, ¿no? Esta es una primera pregunta, ¿no? Te iba a hacer una pregunta, Adrián, porque Sí. no puedo evitar relacionar. Una de las grandes causas del periodo de independencia estadounidense es el aumento de impuestos. Y particularmente la segunda parte es que no aumentó su representatividad en el Parlamento por ser una colonia en Inglaterra. Puede estar directamente relacionado con una cuestión monetaria, es una, y de vuelta ratifica esta cuestión de una élite económica en la cabeza de las 13 colonias en el norte de América. ¿Puede ser? Sí, efectivamente, habían estas élites económicas de las colonias se sentían constantemente agraviadas y tenían primero una tensión con respecto a las élites británicas, que eran élites todavía aristocráticas, una tensión que ya existía en la propia Gran Bretaña entre, vamos a ver, los comerciantes, si se quiere, los primeros líderes industriales con respecto a las élites aristocráticas, ¿no? Pero además ellos tenían agravios por estar en un ámbito con menos derechos, por ser colonias, ¿no? Y además se sentían muy lejos y, digamos, la opresión de los aristócratas era más indirecta, más difícil de aceptar, ¿no?, por parte de ellos. Entonces, esto les facilitó, primero, el que se organizaran a efectos de rebelarse contra ese dominio aristocrático, ¿no? Y es esa rebelión que era a la vez de las colonias contra Gran Bretaña y una rebelión antiaristocrática, es lo que les llevó a cuestionar el sistema político del que partían, que era ese sistema monárquico que había estado históricamente muy vinculado a la defensa de la aristocracia, esa aristocracia de la que ellos querían defenderse, ¿no? Los grandes ricos eran comerciantes, ¿no?, algunos de los primeros industriales, ¿no?, pero estos grandes ricos se consideraban un grupo totalmente distinto de los aristócratas que tenían su origen tradicional en el poder militar y en la propiedad de la tierra, ¿no? Y son clases que se sitúan
una enfrentada a la otra y que quieren, estos nuevos pudientes quieren desprenderse del control aristocrático y esta guerra de independencia es para ellos el instrumento para hacer esto efectivo. Y luego, con consecuencia con esto, quieren crear un sistema político en el que se desprendan de esa, digamos, sistema de carácter aristocrático, que en aquel momento para ellos era fundamentalmente la monarquía, ¿no? Entonces ya existía, en Gran Bretaña pues existía un parlamento, las colonias ya tenían por sí mismas sus respectivos parlamentos con sus capacidades de decisión, y entonces se pensaron lo que tenemos que hacer ahora es prescindir del rey, ¿no? Prescindir del rey, ¿qué significa? Pues que el régimen que vamos a construir sea una república, es decir, un régimen sin rey. Pero ojo que república no es democracia. República es un régimen sin rey. Pero claro, un régimen en el que mandemos, ¿quiénes? Nosotros, esa clase pudiente, comercial y luego poco a poco cada vez más industrial y financiera, ¿no? Bueno, y entonces nos encontramos, y esto es muy interesante, con declaraciones de los que ellos llaman los padres fundadores, como los grandes fundadores de la democracia norteamericana, en los que expresamente dicen una y otra vez que la democracia es una barbaridad, es un régimen que les llevaría al caos. Entonces dicen, no, esto no va a ser una democracia. El régimen que queremos construir es una república representativa. Dicen, aquí este texto está en inglés, esta cita de Thomas Jefferson, pero es una democracia, no es nada más que el mando o el poder de la plebe, vamos a decir, donde el 51% del pueblo o de la gente puede quitar sus derechos al otro 49%. Bueno, entonces, ¿qué dicen? No. Carlos, una democracia, dar el poder al pueblo sería caótico, es la anarquía, porque evidentemente ellos ven claramente que los intereses del pueblo en general son intereses radicalmente distintos de los suyos. Y entonces dicen, no, lo que vamos a construir no es una democracia, es una república porque no hay rey, pero eso no quiere decir que sea democracia, ¿no? Es decir, una república representativa. ¿Representativa de quién? Representativa de ellos, ¿no? De los ricos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y esto nos sitúa en un origen de Estados Unidos, en la creación de Estados Unidos como una democracia censitaria. Censitaria quiere decir que hay un censo en el que se restringe en base al cual se restringe el derecho de voto a personas con determinadas características. En el caso de Estados Unidos, como en otros países también, se excluye en principio, salvo excepciones, ¿no? Hubo alguna excepción en algún estado, a las mujeres, a los esclavos, ¿no? Y a las personas sin determinados capacidad económica, a los pobres, vamos a decir, que eran la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, en la democracia censitaria, el voto tiende a restringirse a los ricos, ¿no? Bueno, y lo que se pone en marcha en Estados Unidos es lo que llamaríamos una democracia censitaria, pero una democracia censitaria no es democracia, no es gobierno del pueblo, es gobierno de esos ricos que tienen capacidad de voto. O puede ser en principio, ¿no? Es un gobierno de los propietarios. Algunos regímenes censitarios había distintas normas electorales en unos estados y otros de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en principio estamos hablando de gobierno de los propietarios, de los ricos que tienen determinadas riquezas o de los que pagan impuestos, que son también los que tienen dinero, ¿no? Y dices, bueno, y con esto restringimos, aseguramos que no vota el pueblo. Evidentemente, si no vota el pueblo, no estamos hablando de una democracia, ¿no? La democracia censitaria no es una democracia, ¿no? Si solo votan los ricos, no hay democracia, sino estrictamente lo que se suele llamar plutocracia, ¿no? El gobierno de los ricos, ¿no? Bueno, y entonces lo que se constituye en Estados Unidos es un gobierno de los ricos, una plutocracia.
Bueno, ¿qué es una plutocracia? Como hemos comentado, según el diccionario de la Academia también, es la situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado, es decir, gobierno de los ricos, para sintetizar. Bueno. Pregunta, Adrián, ¿esto también nos puede llevar a un escenario de absoluto nepotismo dentro de la estructura estatal, donde es una red de alianza de esta gente rica, todo plutarquía, en todas las esferas, ¿o no? Sí, bueno, actuaciones concretas de nepotismo se pueden producir en todo tipo de gobiernos, ¿no? Es decir, esto de nombrar amigos, familiares para determinados cargos, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando las estructuras de poder están controladas por un círculo concreto de personas que además no quieren que el poder se les escape, pues la tendencia a nombrar cargos o a repartir cargos entre su círculo de confianza es evidentemente mucho mayor. Vale. Bueno, entonces nos encontramos con lo que llamamos a partir de esa democracia, entre comillas, censitaria, que no es democracia, nos encontramos con lo que llamamos una larga carrera hacia el sufragio universal, ¿no? Con una evolución similar a la de los sistemas liberales de Europa también, de Europa y de Latinoamérica, ¿no? Que empiezan con regímenes censitarios, democracias entre comillas censitarias, y poco a poco van ampliando los derechos de voto, pero en un proceso larguísimo, ¿eh? Que veis que en el caso de Estados Unidos duró casi 2 siglos, porque incluso en el año 1966, ahí tenéis, el Tribunal Supremo prohíbe los requisitos de riqueza o pago de impuestos para votar en las elecciones estatales. Es decir, hasta el año 66 todavía había estados que restringían el derecho de voto solo para personas de determinado nivel de riqueza. 1966, nada menos. Bueno, el tema es, ahí vemos una evolución desde esa democracia censitaria, que ya hemos visto que no es democracia, una evolución progresiva hacia un modelo de sufragio universal, es decir, de derecho del voto, vamos a decir, de todos los ciudadanos, pero un sufragio universal controlado, ¿no? Y esto es, lo comentaba antes de empezar con Lautaro, ¿no? Esta es la cuestión clave. Es decir, estas personas que controlaban Estados Unidos, estos ricos, estos grandes propietarios que controlaban Estados Unidos, van aceptando progresivamente la ampliación de los derechos de voto a nuevos colectivos hasta llegar al sufragio universal. Bueno, y la cuestión es si ellos tenían el poder a través del sufragio censitario, ¿cómo aceptan esta evolución? Porque no es que hubiera revoluciones intermedias, ¿no? Es que son procesos que se dan en prácticamente todo Occidente de forma progresiva, ¿no? Bueno, la clave es que estos grandes propietarios se dan cuenta de que pueden a la vez ir extendiendo el derecho de voto a nuevos colectivos sin perder el control del poder. Esta es la cuestión clave, ¿no? Es decir, a veces relacionamos el sufragio universal con el concepto de democracia, pero tampoco es lo mismo, ¿no? Sufragio universal quiere decir que todo el mundo tiene derecho a voto, todo el mundo por simplificar, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a voto, todos los ciudadanos tienen derecho a voto, pero gobiernan el pueblo. Estos grandes propietarios, como vamos a ver, han seguido siendo los controladores de Estados Unidos durante 2 siglos, aún a pesar de haber entrado en el sistema de un sufragio cada vez más amplio hasta llegar al sufragio universal. Bien. Bueno, esto es lo que aquí tenéis en este dibujo, ¿no? Estamos ante una democracia o una plutocracia, ¿no? Es decir, tenéis en la democracia, en teoría, el pueblo piensa que como tienen todos el sufragio universal, todos votan en las elecciones y son muchos, ¿no? Pues evidentemente son los que mandan. Pero sin embargo tenéis en la otra balanza la plutocracia y ahí tenéis a un multimillonario con un saco que es, ahí pone super PACs, que son las organizaciones que financian las elecciones, ¿no?
las organizaciones relacionadas con partidos políticos, etcétera, que financian las elecciones, y cómo a través de ese tipo de instrumentos tiene un solo multimillonario, tiene mucho más peso que todos los ciudadanos, todo el pueblo, por muchos que sean. Iba a comentar algo de, no puedo evitar pensar acá en la justicia como ente imparcial. Se supondría que políticas de lawfare y lo que nombraste recién, lobbies políticos, como a través del capital pueden coercionar, como podría ser la entidad del tercer poder, el judicial, dentro de una democracia. Sí, bueno, en este caso hubo una decisión de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, al que hace referencia este dibujo, porque en las formas, los instrumentos que utilizan vamos a decir, los multimillonarios norteamericanos para controlar el sistema político, bueno, han ido cambiando en el tiempo. No siempre han sido los mismos. Y hubo una decisión muy conocida, a la que está haciendo, ya digo, referencia este dibujo, en la que había algunas restricciones que se habían ido estableciendo en el tiempo para la financiación de campañas electorales, y el Tribunal Supremo tomó una decisión argumentando que iba en contra de los derechos humanos restringir los derechos de financiación de las campañas. Curiosamente, ¿no? Entonces, claro, esto, pues una vez más abrió una fase de libertad de financiación total por parte de una nueva fase de libertad de financiación total de las campañas por parte de los grandes inversores, los grandes propietarios, ¿no? Puede ser que, lo habías comentado en un programa anterior, la política de lobby en la Unión Europea es algo normal, conocido, ¿puede ser? Sí, evidentemente los lobbies son uno de esos instrumentos, ¿no? Luego comentaremos despacio qué instrumentos hay, pero el lobby tiene en principio una función muy técnica de información. Es decir, puede haber un lobby de un sector empresarial que tenga la función de transmitir información sobre las necesidades y los retos de ese sector, pues, a los políticos, por ejemplo, ¿no? Ya sea en un parlamento, en la administración, etcétera, ¿no? Pero claro, el problema de los lobbies es que no se limitan en absoluto a esa función de información, sino que son lobbies de presión, ¿no? Y lobbies que utilizan instrumentos de todo tipo, ¿no? Hay algunos que no, algunos que se limitan, incluso los inversores tienen por un lado lobbies de mera información, ¿no? Y otros lobbies que lo que hacen, utilizan instrumentos de financiación coercitivos y de distinto tipo para conseguir sus objetivos. Bien. Bueno, y esta es una pregunta que hay que hacerse al respecto, que creo que es importante para situar este análisis conceptual, porque alguien puede decir, bueno, esto pasa en Estados Unidos, pero bueno, pasa en otras partes también. Y bueno, y es una pregunta legítima. ¿Sí? ¿Hay realmente alguna democracia en el mundo? En el sentido de que, bueno, si es cierto que podríamos decir, bueno, puede que no haya democracias puras, pero que sí haya democracias, ¿no? En fin, aunque no sean estrictamente digamos, la actuación de los gobiernos no responda estrictamente a la voluntad popular, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que en sentido estricto podríamos entender que, como decimos ahí, que en ningún país probablemente gobierna el pueblo, ¿no? Porque de una forma u otra, pues siempre hay instrumentos para mediatizar o deformar la voluntad popular. Y esta es la cuestión clave, ¿eh? Puede haber elecciones, pero yo puedo mediatizar la voluntad popular, condicionarla para que de esas elecciones más o menos resulte lo que yo quiero, ¿no? Bueno, de cualquier forma sí podríamos decir que el proyecto democrático es quizás más un horizonte hacia el que avanzar que una realidad ya conseguida, ¿no? Pero bueno, aquí más que comparar a unos países con otros, sí nos interesa clarificar, o si se quiere, desmitificar, ¿no?, el papel de un país como Estados Unidos, que tiene la osadía de ir por el mundo repartiendo carnets de quién es democrático y quién no, cuando en realidad esto puede ser más dudoso
en algunos países de Latinoamérica o de Europa Occidental, pero es evidente que Estados Unidos no es en absoluto una democracia, ¿no? Siempre dicen de broma que Estados Unidos es un gran exportador de democracia. Sí, sí. Pues la han exportado tanto que se han quedado sin ella, por lo visto, ¿no? Bueno, ¿hay alguna democracia en el mundo? Esto ya está contestado. Bueno, por una clarificación de términos, ¿no? Plutocracia, ¿Estados Unidos es una plutocracia o es una oligarquía? ¿No? ¿Qué es una oligarquía? Bueno, literalmente quiere decir gobierno de pocos. Oligo pocos, aquí a gobierno, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, ¿no? Es el gobierno de unos pocos, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que no es contradictorio, ¿eh? El concepto de plutocracia con el concepto de oligarquía, ¿no? Podemos establecer un poco, de alguna forma, esta clasificación en términos, ¿no? El gobierno de unos pocos sería una oligarquía, el gobierno de los ricos una plutocracia, el gobierno de unos pocos que además son ricos se le puede llamar oligarquía plutocrática, ¿no? Sería tanto una oligarquía como una plutocracia, ¿no? Y el gobierno del pueblo sería la democracia. Bien. Bueno, entonces esta es la cuestión clave, ¿no? ¿Cómo se llega o se ha mantenido ese sistema plutocrático teniendo un sistema electoral de sufragio universal? Que a principios del siglo XIX parecía, y no solo en estas élites, sino en general, había una expectativa en general en las poblaciones de que el sufragio universal les iba a permitir asegurar de alguna forma el gobiernos a favor del pueblo, ¿no? Esto es muy interesante y es muy claro cómo en distintos movimientos políticos se produce un sentimiento muy claramente relacionado con este concepto. Por ejemplo, nosotros sí lo hemos analizado en el caso, por ejemplo, de la socialdemocracia del siglo XIX, ¿no? Este fue un elemento muy importante para la separación del movimiento obrero y del marxismo entre la socialdemocracia, los movimientos marxistas o los que luego serían comunistas, ¿no? La socialdemocracia en aquel momento tenía un alto nivel de confianza en que una vez conseguido el sufragio universal, pues íbamos a tener el poder. Decían los trabajadores, los ciudadanos, una vez que conseguimos el sufragio universal vamos a tener el poder. Luego lo que nos interesa es simplemente gestionar ese poder que nos van a dar las urnas para irlo administrando, irlo construyendo, ir tomando decisiones en favor del pueblo, ¿no? Bien, y el no haber sabido profundizar en lo que había realmente detrás del sufragio universal, es posible que haya sido uno de los grandes errores históricos de la socialdemocracia en el ámbito conceptual, si se quiere. Bueno, en este sentido, aquí tenemos un referente norteamericano que nos decía sobre este tema de plutocracia y sufragio universal. Nos decía, podemos tener democracia en este país o podemos tener una gran concentración de riqueza en las manos de unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas. Es decir, efectivamente, estaba dando por supuesto que cuando la riqueza está muy concentrada en pocas manos, esto al final va a distorsionar radicalmente lo que se suponía que debía ser una democracia. Pero esta apelación, esta crítica, esta queja con respecto a esos poderes fácticos que controlan realmente el país ha sido constante en Estados Unidos por distintos líderes, incluso por presidentes, etcétera, durante estos 2 siglos, diciendo, sí, pues hay poderes que están por encima del gobierno y que no nos dejan hacer lo que nos gustaría hacer para el pueblo, tal. Ha sido constante, ¿no? Bien. Bueno, decíamos, es posible una plutocracia con sufragio universal precisamente porque los ricos pueden, de hecho, controlar el sufragio universal, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es posible esto? Pues porque es posible asegurar que los ciudadanos voten como los ricos quieren que voten, ¿no? Y si los ricos consiguen vamos a decir, que los pobres o que los ciudadanos
no voten en función de sus intereses reales, sino de lo que los ricos consiguen, que piensen que son sus intereses reales, ya tienen resuelto el problema. Y entonces ya ellos se fueron dando cuenta a partir del siglo XIX de que no había problemas para ir extendiendo el derecho de voto porque ellos seguían controlando el país, a pesar de esa extensión del derecho de voto. Bien, el tema es este: ¿cómo controlar el sufragio universal? ¿Cómo controlan estos grandes inversores, estos plutócratas, estas grandes empresas, el sufragio universal? Bueno, pues hay 3 vías. Primera, muy importante, controlar la opinión pública. Porque, claro, si controlo la opinión pública, controlo cómo van a votar los ciudadanos. Y desde un punto de vista de corto plazo y desde un punto de vista de largo plazo, llego a controlar la ideología, la forma de pensar de los ciudadanos, los valores de los ciudadanos. Otro aspecto muy importante es controlar las campañas electorales. Ya he controlado la opinión pública, la forma de pensar en general de los ciudadanos, pero ya desde una perspectiva más de corto plazo, puedo controlar directamente las campañas electorales, ya veremos cómo. Y luego, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones, puedo tener instrumentos directos para incidir sobre los gobiernos, para que actúen como yo quiero que actúen. Bueno, la primera, ¿cómo controlar la opinión pública? Bueno, pues primero, importantísimo, controlar los medios de comunicación. Bien, ¿por qué? Pues porque los medios de comunicación son los que construyen la opinión pública. Ha sido en las últimas décadas, esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, fue muy importante lo que sucedió en los años 90, muy especialmente en Estados Unidos, que hubo un proceso enorme de concentración de los grandes medios, en esas grandes corporaciones. Entonces, si esas grandes corporaciones controlan los medios de comunicación, controlan la opinión pública. Y además la controlan de forma muy bien estructurada, de tal forma que con ellos mismos, muchas veces los mismos grandes propietarios, grandes inversores, controlan un medio que dicen, bueno, este es de izquierda, este es de derecha, este es liberal, pero claro, este de izquierda alimentamos que se consideren de izquierda siempre respetando nuestros intereses. O alimentamos que crea que es liberal, pero siempre respetando nuestros intereses, etcétera, o que es conservador. Entonces, los ciudadanos siguen lo que les van diciendo esos medios, piensan que son conservadores, liberales, progresistas, etcétera, pero todos ellos, en final, están controlados por muy pocas grandes corporaciones y todos ellos tienen intereses similares. Bueno, los medios de comunicación... Sí. Lo pensaba, esto ya lo habíamos comentado en algún momento, obviamente el ámbito corporativo, siempre pienso en las elecciones que están el juicio que hubo de Cambridge Analytica, están los medios tradicionales y después donde estamos nosotros, las plataformas en internet, en el celular, el uso medido casi clínico de la base de datos, la utilización de los algoritmos, la propaganda que aparece, es una arista más dentro de los instrumentos que tienen. Sí, porque claro, la propia creación de las redes sociales en Internet fue un instrumento o ha sido un instrumento fundamental para el control de Internet. Cuando aparece Internet en sí mismo, estas grandes corporaciones, las grandes fundaciones norteamericanas, ya detectaron un riesgo desde el punto de vista de la opinión pública, porque frente a esa altísima concentración, ese control que tenemos de los medios de comunicación tradicionales, Internet no lo controlamos. Internet es algo descontrolado y por ahí, aunque sea minoritario, pero se nos está escapando una parte de la opinión pública. Y esto en sí mismo ellos ya veían que era potencialmente peligroso. Entonces, la primera medida que tomaron fue lanzar las grandes redes sociales, que se lanzan por grandes corporaciones y por servicios de inteligencia, y a veces de forma conjunta. Entonces, las propias redes sociales fueron el primer instrumento para intentar controlar Internet. Claro, luego a esto se ha sumado, efectivamente, que en la gestión de esas redes sociales se orienta la opinión pública en una u otra dirección, de las redes sociales o de los buscadores, etcétera, de los grandes servicios tecnológicos de Internet. Y en los últimos años también, evidentemente, la censura, en la medida en que han visto que no era suficiente y que
Internet seguía creciendo, seguía ampliando ampliándose el porcentaje de población que a través de Internet se les va escapando, y ahora ya están, digamos, perdiendo o arriesgándose a perder esa legitimidad legitimidad democrática, entre comillas, que han intentado construir durante 200 años. Se están ellos mismos arriesgando a perderla porque están en una situación, como hemos dicho otras veces, de verdadero pánico en este momento, ¿no? Entonces, en esa situación de pánico dicen, bueno, pues llegan a adoptar decisiones extremas como el pasar a la censura, primero en las redes sociales y luego ya en los propios gobiernos, ¿eh? Lo estamos viendo muy claramente en la Unión Europea, el Parlamento Europeo, etcétera, que van tomando decisiones obligando a las redes sociales a censurar, ¿eh? Ya, porque en su momento utilizaban como pretexto las redes sociales, bueno, son pocas, controlan el sector, pero son privadas. Entonces, bueno, no tenemos nada que decir. Pero ahora ya, como eso tampoco es suficiente, pues los propios gobiernos, incluso muy activamente, por ejemplo, el Parlamento Europeo, pues están intentando obligar a las redes sociales a que censuren más de lo que censuran. Bueno, otro tema importante, la industria cultural, ¿eh? La industria cultural, que no suele tener un impacto de corto plazo como tienen los medios de comunicación, pero sí tiene un impacto muy importante, por ejemplo, en valores, en la cultura, evidentemente, ¿no? Y esto, al final, orienta los valores de las personas de una generación en otra de acuerdo con las estrategias y con los propios valores de las grandes corporaciones, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, la industria cultural es fundamentalmente Hollywood, si se quiere, ¿no? Y Hollywood está controlada por unos pequeños grupos de inversores, ¿no? Controlar la educación, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las universidades privadas es un caso clarísimo de control corporativo muy directo de un ámbito clave de la educación, ¿no? Bueno, evidentemente controlar líderes sociales y políticos, luego veremos qué tipo de instrumentos se utilizan para esto, pero controlando líderes sociales y políticos, ya sea porque digamos, porque son personas a sueldo, o porque les incentivo, o porque les amenazo, tal, pero controlando líderes sociales y políticos claves, incido también sobre la opinión pública, evidentemente, ¿no? Además de instrumentos como las fundaciones de las grandes corporaciones, que están constantemente gastando dinero, financiando actividades, financiando movimientos sociales, ONGs, etcétera, muy controladas desde estos ámbitos corporativos. Bueno, todo esto para controlar la opinión pública. Si controlo la opinión pública, controlo al final, digamos, el gran marco electoral. Controlo las ideologías, controlo los valores, controlo las formas de pensar, ¿no?, de los ciudadanos. Pero luego también puede haber controles más directos cara a las elecciones, ¿no? Bueno, ¿cómo controlar las elecciones? Bueno, hay distintos instrumentos, pero vamos a mencionar algunos importantes, ¿no? Primero, en el caso de Estados Unidos, esto es muy importante, partidos políticos débiles, ¿no? Comparando con partidos políticos de otros países, los partidos políticos son muy débiles en Estados Unidos. Ellos, cuando comparamos el sistema político de Estados Unidos con el de otros países occidentales, pues muchas veces aludimos al peso que tienen los representantes, los diputados, de una forma personal. Dicen, no tienen, digamos, esa esclavitud con respecto a los partidos políticos que tienen en Europa. Tiene una enorme autonomía de decisión para hacer propuestas, para votar de una u otra forma, etcétera. Pero claro, enseguida nos dicen los norteamericanos, dice, esto es cierto, pero claro, esto es porque tienen partidos políticos débiles, pero eso les hace muy débiles a ellos. ¿Débiles frente a quién? Frente a quienes les financian y les pagan las campañas, ¿no? Y entonces vemos cómo en Estados Unidos es tremendamente habitual que los políticos de forma individual reciban financiación para su campaña, pues para como senadores, como diputados, para los cargos en los estados, etc.
ya no es como en el resto de Occidente, que suele ser financiación para el grupo político. No, no. Ahí es financiación directa para candidatos concretos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, la dependencia personal de esos candidatos, de esos políticos con respecto a los financiadores es enorme, ¿no? Otro factor muy importante es que las campañas electorales, evidentemente, son muy caras, ¿no? Y, por lo tanto, la necesidad de los apoyos de las grandes empresas y de los grandes inversores para ganar las elecciones. Entonces, este es un tema clave, ¿no? Claro, en un país como Estados Unidos difícilmente podemos hablar de democracia cuando para presentarte a las elecciones tienes que ser multimillonario o ir de la mano de un multimillonario, ¿no? Es algo muy claro, ¿no? Te quería hacer una consulta también, capaz más pequeña, más simple la pregunta, pero si ayuda a todos estos 3 puntos que sea tan fuerte el bipartidismo en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Es muy posible que en realidad, que sea tan fuerte el bipartidismo ayuda fundamentalmente porque hace muy difícil que surjan alternativas, que surjan nuevos partidos, ¿no? Entonces, esos partidos políticos de alguna forma copan el espectro, ya tienen su interrelación con los grandes grupos de inversores y ese sistema bipartidista y mayoritario, además, pues hace, ya digo, muy difícil que un nuevo partido pues coja un peso significativo. ¿Vale? Bien. Decíamos, aquí vamos a ver como ejemplo, podríamos dar muchos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se citan, vamos a ver, no sé si lo veis, Hillary tiene a las tecnológicas de su lado, esto era del año 2016, evidentemente, está hablando de las elecciones presidenciales de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, un análisis de cómo estaban invirtiendo las empresas tecnológicas. Dice, Hillary Clinton tiene a las empresas tecnológicas de su lado y ahí tenéis Alphabet, Google, con pues $1 millón, otros 700.000, 500.000, etcétera, 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 ¿no? Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero bueno, ese es un sector concreto, son donaciones de un sector concreto. Porque es habitual, y esto es muy curioso en Estados Unidos, que hay los grandes donantes de las campañas donen tanto a un candidato como al otro. Entonces suelen donar más a aquel, digamos, con el que más se identifican, que creen que mejor va a defender sus intereses y menos al otro, pero también le dan. ¿Por qué? Porque, bueno, que sepan que también nosotros tenemos capacidad de darle y quitarle, por si sale elegido. ¿Vale? Es un tema curioso e interesante. Bueno, aquí tenéis también, con respecto a las elecciones legislativas de mitad de término del año 2022, pues unas relaciones de donantes individuales. Aquí no son empresas, sino donantes individuales. Tenéis algunos del Partido Demócrata y otros del Partido Republicano. En rojo, los que donaron al Partido Republicano, en azul, los que donaban al Partido Demócrata. Y tenéis Soros en primer lugar. Pero bueno, hay muchos otros, ¿no? Hay 129 millones, nada menos, de dólares, ¿no? O sea, son cantidades disparatadas. Y aquí tenéis otra referencia, ¿no? ¿Cómo estaba esto hace un mes aproximadamente, cara a las elecciones presidenciales de este año? Bueno, aquí tenéis una noticia que nos decía Silicon Valley, fundamentalmente estas tecnológicas de Internet, ¿no? Paga la campaña de Biden y el petróleo la de Trump. Es decir, esta independencia absoluta de los candidatos con respecto a los donantes nos dice quién organiza y quién controla las elecciones de forma clarísima. Bueno, pero hay más. Hemos dicho controlar la opinión pública, controlar las elecciones, controlar los gobiernos, ¿no? ¿Cómo se controlan los gobiernos? Bueno, también distintas vías, ¿no? Pero bueno, en principio los instrumentos que hemos comentado hasta ahora ya genera por sí mismos políticos sumisos
por la necesidad de apoyo para las siguientes elecciones. Los políticos que están en el gobierno, independientemente de que les hayan ayudado más o menos y de quiénes les han ayudado a ganar las elecciones, saben que para las siguientes elecciones tienen que contar con los que les pueden dar dinero, evidentemente, ¿no? Pero también está lo que se llama el esquema de puertas giratorias, ¿no? Que de esto se ha hablado mucho, esto es general también en otros países, pero muy descarado en Estados Unidos, con muchos sectores, pero se ha hablado muchísimo en relación con el complejo militar industrial, ¿no? Luego lo comentaremos también, pero en ese complejo militar industrial se ha hablado constantemente de que los generales, los grandes cargos del ejército de Estados Unidos, los generales, cuando dejan el ejército, tienen una enorme tendencia a ir a trabajar a puestos de primer nivel en las corporaciones de armamentísticas, en las empresas de armamento, ¿no? Y esto es lo que se llama puertas giratorias. Esto quiere decir, claro, el problema ya no se genera tanto por esas personas a las que se ha nombrado, sino el problema son las expectativas que esto genera en los generales que todavía no han llegado a esa situación, ¿no? Y como consecuencia de estas expectativas, esa relación entre empresas de armamento y ejército ha ido degenerando progresivamente y la eficiencia del ejército de Estados Unidos en cuanto a nuevo armamento, calidad, precio, etcétera, se ha ido deteriorando con respecto a la de otros países de una forma disparatada, gastando cada vez más dinero y siendo cada vez menos eficientes en esa relación, ya digo, entre empresas armamentísticas, producción y ejército, ¿no? Bien, ese esquema de las puertas giratorias en general crea una enorme dependencia de los políticos al mando, ¿no? Porque ante la expectativa de que si se portan bien con las grandes empresas, tienen posibilidades de que cuando dejen su cargo, convertirse o acceder a cargos de primer nivel en esas empresas. Y de hecho, esto sucede con muchísimos políticos, ¿no? Bien, evidentemente, otra razón para que los políticos en el gobierno se sometan a las grandes corporaciones es ese peso aplastante de los medios, la industria cultural, etcétera, porque les condicionan no solo la opinión pública, sino que evidentemente les condicionan directamente a ellos, ¿no? Cuando están ejerciendo el poder. No es que solo condicionen la opinión pública para votar de una u otra forma, sino que condicionan de forma constante la actuación de los gobiernos. Y luego tenemos también otro aspecto que quizás sea el más siniestro, ¿no? Pero que en los últimos años se ha puesto de relieve con mucha claridad, que es el de estas redes de tráfico y chantaje sexual, ¿no? Redes que empezaron a estallar públicamente en Europa, con la red Ditrux en Bélgica, luego con la red Saville en Gran Bretaña y finalmente con la red Epstein en Estados Unidos, ¿no? Son redes de tráfico sexual de menores, ¿no? En las cuales el objetivo no era nunca de tipo sexual, sino de chantaje. Es decir, por ejemplo, en estas mansiones de los Ditrux o de Epstein, en todas las habitaciones había cámaras para filmar lo que estaba pasando, de tal forma que los políticos, no solo los políticos, son también personas de grandes artistas, deportistas, etcétera, los que entraban en esa dinámica ya quedaban chantajeados de por vida, ¿no? Por haber aceptado pasar por estas situaciones, ¿no? Incluso, y esto está claro porque hay muchos nombres que se han distribuido, que una parte sustancial de la élite política occidental y de Estados Unidos ha estado controlada por esta vía que digamos que es la más siniestra, ¿no? Y que genera ya no un control más o menos directo o indirecto, sino un control total, absolutamente total, de la persona que ha entrado en esa dinámica, ¿no? Por eso a veces se ha comentado incluso al revés, que hay algunos que han entrado voluntariamente en esa dinámica porque se les ha puesto, digamos, como condición. Si quieres acceder a tal nivel, tenemos que estar absolutamente seguros de tu sometimiento y para eso tienes que hacer esto y esto. ¿Vale?
Bueno, aquí tenemos un comentario interesante. Ya hemos dicho muchos líderes políticos norteamericanos, los que a lo largo de estos 2 siglos han hecho declaraciones o han escrito libros o artículos quejándose de este peso o de los bancos o de las grandes financieros o de las grandes corporaciones. Y uno de los más conocidos fue este discurso de Eisenhower, justo al dejar el poder, en su discurso de despedida, hizo un discurso en la televisión, que quiso hacerlo premeditadamente en la televisión. Luego se ha visto que fue un discurso no improvisado, sino muy preparado durante mucho tiempo, en el que quiso alertar a la población sobre el despliegue de lo que luego hemos llamado, de lo que él también llamó el complejo militar industrial, ¿no? Él decía en este discurso, bueno, utilizó esta expresión en concreto, ¿no? En los consejos de gobierno debemos cuidarnos de la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el complejo militar industrial. El potencial para el desastroso aumento de poder fuera de lugar existe y persistirá. Él quería denunciar en este discurso y denunció el que, como consecuencia del enorme incremento del gasto militar y del potencial militar de Estados Unidos después de la Guerra Mundial, a partir de la Guerra Mundial, se había creado un auténtico imperio de grandes empresas armamentísticas, y que ese imperio tenía un poder sobre el ejército, sobre la política, sobre el Congreso, tan inmenso que estaba amenazando directamente ya la democracia estadounidense. Bueno, es importante, es relevante, se ha utilizado a partir de ese momento como referencia de ese término, el complejo militar industrial, pero es solo una de las referencias. Otros han advertido del poder de los bancos, de cómo controlan, por ejemplo, los grandes bancos la Reserva Federal. Otros han hablado del poder de las petroleras, aún más recientemente el poder de las tecnológicas de Internet, etc., ¿no? Pero esto ha sido una constante durante estos 200 años, ¿no? Bueno, con lo cual, y haciendo un poco de síntesis, bueno, creo que es perfectamente claro. Puede haber más dudas en otros casos en los que se guardan más las formas, como muchos países de Latinoamérica o de Europa Occidental, pero yo creo que en el caso de Estados Unidos está perfectamente claro que ni es una democracia ni lo ha sido nunca. Es una plutocracia, una oligarquía plutocrática, como queramos llamarla. También reconociendo que en el conjunto del mundo es muy posible que desde un punto de vista estricto no haya ninguna democracia, es decir, ningún gobierno realmente del pueblo, sino que, bueno, la democracia sea un proceso que debe ir avanzando, sea un horizonte hacia el cual ir avanzando en el tiempo, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos es casi lo contrario. A pesar de los derechos civiles, a pesar del sufragio universal, es una plutocracia con un control prácticamente total por parte de esas élites corporativas, poder corporativo, complejo militar industrial, grandes corporaciones, como queramos llamarlo. Bueno, pues esto era. Ya llevamos 54 minutos. No sé si quieres comentar algo, Lautaro. Si no... Te quería, más que nada, podemos hablar de plutocracia o también, no están los conceptos, pero lo dijiste recién y me pareció muy, muy interesante para que la gente se lleve, como ir pasando por las etapas de una posible democracia tutelada, complejo militar primero, petroleras, los Rockefeller, hoy en día las grandes empresas de comunicación, ya lo dijimos en el programa, le pusimos el título de lobby, pero también podría definirse también como una democracia tutelada por los grandes poderes económicos. Bueno, claro, lo que pasa es que esto nos puede llevar a jugar demasiado con la palabra democracia, ¿no? Si aceptamos, claro, tutelada, depende hasta dónde llegue esa tutela. Esto podría decir, democracia tutelada podría quedar decir, bueno, un sistema que es fundamentalmente democrático, pero bueno, parcialmente influido por estos poderes plutocráticos, ¿no? Pero claro, desde luego no es el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos hay un poder muy claramente asentado en esta élite plutocrática
que es el que define el marco en el cual se mueve esa supuesta democracia, con lo cual no es realmente una democracia, es una plutocracia que, si se quiere, con formas democráticas, ¿no? Pero solo con formas democráticas. Capaz hacerte una pequeña pregunta con los 4 minutos que me quedan, capaz más personal del caso de España. Yo pienso en Argentina como ejemplo de lo que estamos viendo. La sociedad rural. Hemos sido un país agroexportador a lo largo de nuestra historia, y en los periodos que has intentado industrializar el país, este lobby agrario ha puesto los palos en la rueda. No sé si vos ves alguna entidad política o comercial en España que también esté del lobby histórico, en tu caso. No, bueno, vamos a ver. Un lobby importantísimo en España han sido los grandes bancos, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, igual que antes hemos hablado, por ejemplo, del complejo militar industrial, esto es una situación que está continuamente recomponiéndose. Los que son los primeros inversores van cambiando en el tiempo, son distintos efectivamente de un país a otro, pero, por ejemplo, igual era interesante comentarlo con respecto al complejo militar industrial. Ha habido un cambio sustancial en las últimas décadas en la que, igual que en otras multinacionales, las grandes empresas, las multinacionales occidentales prácticamente todas, están todas ellas participadas por los mismos, por los grandes, se llama gestoras de fondos de inversiones o gestoras de activos, BlackRock, State Street, Vanguard, etc. ¿no? Entonces, estos son, digamos, fondos o gestoras de grandes inversores que controlan entre un 5 y un 10% de prácticamente, ya digo, todas las multinacionales occidentales, y tienen una influencia cada vez mayor en ellas, porque al principio se presentaban como entidades que iban a tener simplemente un interés de inversión financiera, no se iban a preocupar de la gestión, pero cada vez entran más en la cultura empresarial, han tenido una enorme influencia en la cultura de las grandes empresas, en aspectos estratégicos, etcétera, ¿no? Y esto pasa en estos dos ámbitos que hemos comentado. Por ejemplo, clarísimamente, los grandes bancos españoles. Los grandes bancos españoles están todos ellos participados en estos porcentajes por BlackRock, Vanguard, etcétera. Están controlados por grandes inversores norteamericanos, ¿no? Y esto es curioso porque, claro, en teoría deberían estar compitiendo entre sí. Pero claro, es muy difícil que compitas cuando tus inversores de referencia son los mismos, ¿no? Y en el caso del complejo militar industrial norteamericano pasa lo mismo. Todas las empresas del complejo militar industrial están participadas por estos grandes inversores, con lo cual, de alguna forma, nosotros también hemos dicho, bueno, pues quizás se puede decir que ese complejo militar industrial ya no existe. Es, digamos, un complejo militar financiero o militar Wall Street. No es un complejo solo con las empresas de la industria de armamento, ¿no? Con lo cual hay una confluencia de intereses en el conjunto de las grandes empresas occidentales impresionante en las últimas décadas. Eso es algo a tener en cuenta, evidentemente, no solo en Estados Unidos, que evidentemente ahí tiene un peso enorme, sino en el conjunto de Occidente, sin duda. Bien. Muy bien, Lautaro, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. Bueno, ya sabéis, dejarnos propuestas, ideas, comentarios, preguntas, y las vamos a responder no aquí, sino en los vídeos de preguntas y respuestas del canal de ECAI Center. Con vosotros vamos a estar los jueves por la tarde o por la noche a las 9 de la noche, hora Madrid, y ya sabéis, si queréis ayudarnos, lo más directo en este momento es que os suscribáis. El que quiera hacerse miembro, que le dé a la tecla de unirse, que dé al like, etcétera. Pues, y sin más, gracias, Lautaro, por tu colaboración, y nos despedimos de vosotros. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Abrazo.